Hola, mi nombre es José Miguel Fuertes y vengo a explicar la solución número uno para nuestro proyecto de análisis de algoritmos. En esta solución utilizamos programación orientada a objetos para modelar las entidades, que serían encuestado, pregunta, tema y encuesta. Estas entidades se relacionan jerárquicamente. Una encuesta contiene varios temas, cada tema contiene varias preguntas y cada pregunta tiene asociados múltiples encuestados. Para almacenar estas relaciones se optó por usar listas como estructura principal de datos. Las listas en Python son dinámicas, lo que significa que su tamaño puede cambiar a medida que agregamos o eliminamos elementos, lo que las hace ideales para manejar datos que no conocemos, como lo son en este caso las encuestas. ¿Por qué elegimos las listas? Porque ofrecen una forma simple y directa de organizar los datos. El algoritmo que utilizamos para esta solución es Merge Sort, el cual es un algoritmo de ordenamiento basado en la estrategia de divide y vencerás. Este primero divide la lista en mitades de forma recursiva hasta llegar a sublistas de un solo elemento. Luego combina estas sublistas de manera ordenada, comparando sus elementos uno a uno hasta reconstruir una lista completamente ordenada. Eh, Merge Sort en esta solución se utiliza en varios niveles, como lo es para ordenar a los encuestados dentro de cada pregunta según su opinión y experticia, para ordenar preguntas dentro de los temas, considerando su promedio de opiniones, promedio de experticia y la cantidad de encuestados, y para ordenar temas completos en función de estadísticas generales como promedios de opiniones y total de encuestados. Esto no solo nos asegura que cada elemento esté en el lugar correcto, sino que también nos facilita generar las estadísticas globales, como lo son pregunta con mayor valor de opinión, pregunta con menor valor de opinión, entre muchos otros, que son útiles para nuestra solución y para nuestro proyecto. Merge Sort tiene dos funciones clave, como lo son sort, digo merge, y también sort. Sort es la que divide la lista en mitad recursivamente hasta llegar a sublistas de un solo elemento. Y merge toma estas dos sublistas y las combina comparando sus elementos para producir la lista completamente ordenada. La gran ventaja que tiene merge sort para nuestra solución es que mantiene un rendimiento consistente, ya que no importa si los datos están desordenados, casi ordenados o completamente ordenados, su tiempo de ejecución siempre será el mismo, que es n log de n. Este comportamiento predecible lo hace ideal para manejar grandes cantidades de datos, como lo podemos trabajar en nuestro proyecto. En resumen, la solución uno, gracias a la ayuda de la programación orientada a objetos con Mersort, nos organiza nuestras encuestas de manera eficiente. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Juan David Fonsequierra y hoy les voy a comentar de manera breve nuestra implementación de la solución 2. El planteamiento que seguimos fue similar a la solución 1. Utilizamos la programación orientada a objetos para modelar las entidades encuestado, pregunta, tema y encuesta. La diferencia es que la estructura de datos que estamos utilizando en este caso son árboles binarios de búsqueda. ¿Por qué elegimos árboles binarios de búsqueda? Básicamente porque tienen ciertas ventajas en tanto a eficiencia respecto a los arreglos que fue la estructura de datos que utilizamos en la solución 1 y además son relativamente sencillos de implementar. Otra ventaja es que básicamente al momento de construirse se construyen de manera ordenada, por lo que no necesitas un procesamiento posterior para ordenarse. Esto es ideal porque básicamente al momento de construir la encuesta la estamos ordenando simultáneamente. Esto nos facilita mucho la solución. Por otro lado, para la generación de las estadísticas globales y, por ejemplo, generar la lista general de encuestados ordenada, el enfoque que seguimos fue este. Al momento que estamos cargando los datos del archivo de texto, o aprovechamos y construimos cuatro árboles adicionales, dos para los encuestados y dos para las preguntas. En el caso de los encuestados, un árbol va a estar ordenado por experticia, otro va a estar ordenado por opinión. En el caso de las preguntas, uno va a estar ordenado por promedios de experticia, otro por promedios de opinión. Esto nos facilita mucho generar las estadísticas globales, ya que como lo estamos construyendo de manera ordenada, luego solo necesitamos usar los métodos del árbol para obtener los mínimos y los máximos de cada caso. Ahora, respecto a los algoritmos utilizados, ya que estamos utilizando árboles binarios de búsqueda, hacemos uso de sus propios algoritmos para poder insertar nodos, que en este caso son objetos, encontrar el máximo del árbol, encontrar el mínimo, y finalmente para generar una lista ordenada por medio de un recorrido in orden del árbol. Este lo utilizamos, por ejemplo, para la generación de la lista ordenada de encuestados a partir del árbol ordenado por experticia. Respecto a la complejidad computacional de los algoritmos, en primer lugar tenemos la inserción de nodos. Este
Este algoritmo implica seguir cada nodo desde la raíz, buscando la posición del nuevo valor o del nuevo nodo que vamos a insertar. Básicamente por cada nivel del árbol se hace una comparación, por lo que este algoritmo es proporcional a la altura del árbol. Esto que implica que en el peor caso tenemos un árbol completamente desbalanceado. Esto sucede cuando se insertan elementos en el árbol en orden. En este caso la altura del árbol es ODN y por tanto la complejidad del algoritmo también lo va a hacer. En el caso promedio, en el mejor caso, la altura del árbol es O de log de n y por tanto la complejidad de este algoritmo en ese caso va a ser O de log de n. Ahora, construir un árbol binario de búsqueda de acuerdo con esto va a tener una complejidad de O de n log de n en el caso promedio y en el mejor caso, o de O de n cuadrado en el peor caso. Esto debido a que necesitamos insertar n nodos, cada uno de ellos pues va a tener la complejidad mencionada anteriormente. Respecto al recorrido en orden del árbol binario de búsqueda, este implica iterar o recorrer cada uno de los nodos en el árbol. Cada nodo se recorre una vez exactamente y se tienen que recorrer obligatoriamente todos los nodos del árbol. Además, el procesamiento, digamos, de cada nodo tiene un costo constante. Por tanto, la complejidad de este algoritmo, como se explica acá en el informe, es de O de n. En particular, es Z de n, ya que siempre se deben recorrer todos los nodos del árbol. Finalmente, para encontrar el máximo y el mínimo de un árbol, tenemos que este algoritmo también es proporcional, o la complejidad de este algoritmo también es proporcional a la altura del árbol, debido a que se deben seguir los nodos desde la raíz del árbol. Para el caso del máximo, hasta la derecha o hasta el fondo, digamos el nodo más a la derecha, y en el caso del mínimo, hasta el fondo, el nodo más a la izquierda. Por tanto, la complejidad de este algoritmo, en el mejor caso y el caso promedio, es O de log de n, y en el peor caso es O de n. Muchas gracias. Comentando un poco sobre la elección del lenguaje para el proyecto, tomamos la decisión de utilizar Python debido a que considerábamos que teníamos afinidad, ya que habíamos trabajado previamente con dicho lenguaje para el proyecto, entonces se nos hizo más viable realizarlo en el mismo. Ahora, hablando un poco sobre la ejecución, al momento de descargar el código deben aparecer las siguientes carpetas: encuestas, solución 1 y solución 2. En la carpeta de encuestas es importante tener en cuenta de que irán todos los archivos txt que cumplan con el formato descrito previamente en el enunciado del proyecto para poder ser procesados con alguna de las dos soluciones. En cuanto a la carpeta solución 1, se puede visualizar que cuenta con su propio inicializador, la cual será el archivo main.py. En dicho archivo, al momento de ejecutarlo, se va a desplegar la interfaz que corresponde a dicha solución. Lo mismo para la solución 2. En la solución 2 también nos vamos a encontrar con el archivo main.py, el cual se va a encargar de ejecutar la interfaz de dicha solución, y los demás archivos están destinados a lo que vendría siendo el procesamiento y los modelos para cada una de las soluciones. Como se puede apreciar, cada carpeta tiene sus propios modelos y asimismo las estructuras de datos y demás factores necesarios para el procesamiento, como lo podría ser el procesamiento de los archivos txt mencionados anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta eso, para probar una de las soluciones se debe hacer ejecutando el archivo main.py de su carpeta correspondiente. En este caso, vamos a probar con la carpeta 1. Es importante de que cualquier archivo txt que se quiera probar esté dentro de la carpeta encuestas, debido a que esta carpeta es la que se utiliza para poder cargar cualquier txt que cumpla con el formato. En caso de que el txt cumpla con el formato, aparecerá el siguiente mensaje, el cual indica de que la carga del archivo y el procesamiento fue exitoso. En caso de que no, va a aparecer un mensaje de error y se deberá hacer la corrección para que el archivo cumpla con el formato descrito previamente en el enunciado. Como se puede apreciar, en la misma interfaz donde se sube el archivo, se puede apreciar también el resultado del procesamiento del mismo. Cabe resaltar que este resultado del procesamiento es utilizando la solución 1. Lo mismo va a pasar en el caso de la 2. A pesar de que aquí en la interfaz
Lo único que nos deja como indicador es el título de la pestaña. Cada que ejecutemos el archivo main.py de alguna de las dos carpetas, siempre vamos a estar utilizando la solución que se planteó en esa carpeta. En este caso fue la 1, para procesar los datos y después desplegarlos sobre esta interfaz. En el caso de querer ver un archivo txt o querer guardar los resultados del procesamiento de alguna de las encuestas, automáticamente se carga el archivo a la interfaz y el procesamiento es correcto, se va a generar un archivo txt, el cual va a tener como título resultados, nombre del archivo que se le entregó a la interfaz, en este caso fue encuesta enunciado, y entre paréntesis la solución que se utilizó, en este caso fue la solución 1. En el caso de la 2 va a ocurrir lo mismo. Vamos a ver que la interfaz es la misma, pero en este caso para procesar la encuesta va a utilizar la solución 2. Y vamos a ver que el archivo txt que genera la solución 2 indica de que efectivamente fue utilizando la misma. Cabe resaltar de que ambos archivos txt cuentan con el mismo formato para devolver o guardar los resultados. La diferencia principal sería de que en el título aparece solución 1 o solución 2 según como se haya decidido utilizar cualquiera de las dos soluciones o inicializar el procesamiento de la encuesta. Adicionalmente, pues volviendo a recalcar, en la solución 2 se hizo uso de árboles binarios de búsqueda y en la solución 1 se hizo uso de los arrays. Es importante tener esto en cuenta debido a que, a pesar de que son estructuras de datos distintas, pues al momento de hacer el procesamiento van a soltar el mismo formato de archivo con los mismos resultados, pero con un método de solución distinto. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Narváez Bolaños y voy a explicar el análisis de resultados del proyecto. Solución 1. Para obtener la complejidad temporal de la solución 1, probamos con diferentes encuestas variando el número de encuestados de cada una y comparando los tiempos de ejecución. Para esa solución comparamos encuestas de 100, 500, 1000, 5000 y 10.000 encuestados. Y al probar las diferentes encuestas obtuvimos los datos que vemos reflejados en esta tabla de aquí. Con los datos obtenidos anteriormente tenemos esta gráfica de aquí. La complejidad estimada. El algoritmo Merge Sort tiene una complejidad temporal estimada de n logaritmo de n, la cual podemos apreciar en este gráfico de aquí, que vendría siendo esta, n logaritmo de n. Comparación de la complejidad teórica y real. Al comparar las gráficas vemos que se asimilan mucho, con lo cual podemos concluir que obtuvimos los resultados esperados. Solución 2. Al igual que en la solución 1, probamos con diferentes entradas, variando el número de encuestados para obtener el tiempo de ejecución del algoritmo. Probamos con 100, 500, 1000 y 5000 encuestados. Y al procesar las encuestas obtuvimos los datos de esta tabla de aquí. Y con los datos obtuvimos esta gráfica. Complejidad estimada. El algoritmo de inserción de nodos en un árbol de búsqueda binario tiene una complejidad de n logaritmo de n en los casos promedio y mejor caso, y de n cuadrado en el peor caso. Las complejidades las podemos apreciar en este gráfico. Aquí tenemos n logaritmo de n y aquí n cuadrado. Comparación de la complejidad teórica y la complejidad real. En este caso podemos observar un crecimiento más marcado, lo cual puede sugerir un crecimiento cuadrático, n cuadrado.
ya que en el caso de que fuera n logaritmo de n, su crecimiento sería más gradual, pero en este caso el aumento en n igual a 5000 es considerablemente mayor a las demás entradas. En conclusión, la gráfica y los datos sugieren que en este caso el árbol de búsqueda binario está trabajando en su peor caso, teniendo una complejidad de n cuadrado, lo cual puede sugerir un árbol desbalanceado.